Quisiera que vayamos a la Biblia, a 2 Corintios, capítulo 4, y en esta tarde que podamos ver juntos razones para no desmayar. Como creyentes podemos tener muchas razones a nosotros para bajar los brazos, para entonces desmayar, entonces para no seguir adelante en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro servicio al Señor. Y podemos tener muchas, entonces, justificar nosotros mismos y quizás tirar la toalla o abandonar. Pero vamos a ver en la vida de Pablo, entonces cuando él escribe la carta a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 4, que él nos va a dar en este capítulo algunas razones para nosotros como creyentes, para no abandonar. ¿Quién como Pablo? Si miramos la vida de Pablo, entonces lo voy a mencionar solamente, pero en el capítulo 11 del mismo libro de 2 Corintios, él menciona que él pasó por muchas circunstancias. Por ejemplo, el capítulo 11 de 2 Corintios dice, 24, que de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. ¿Quién no se desanimaría quizás a recibir tantos azotes? Y mira el versículo al 25, lo leo, dice, Pablo dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Pablo también dice que estuvo en muchos caminos, el versículo 26 dice, de peligros, peligro de ladrones, peligro de los de su nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. También dice el versículo 27 del capítulo 11, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y la lista puede continuar, pero saben, todas esas circunstancias podría Pablo decir, no doy más. Él podría decir, voy a bajar los brazos, ya no voy a seguir adelante. Pero no encontramos pasajes donde él diga, estoy desanimado, quisiera dejarlo todo. Al contrario, encontramos pasajes, textos muy alentadores para nosotros, donde en sus necesidades él podría decir, todo lo puedo en Cristo, y se contentaba, que le fortalecía. En la cárcel, en Hechos 16, donde él estaba entonces encarcelado, él estaba cantando, llorando. Él también encontramos textos donde él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pasajes donde él dice, crucificado estoy con Cristo, ya no vivo yo, que más vive él en mí. Y vamos a encontrar muchos pasajes donde él escribe en las cartas muy alentadores, desde la cárcel escribiendo a los filipenses, de que se regocijen una y otra vez en el Señor. Y al contrario, su vida era de ánimo para los creyentes, para que el Evangelio se siga expandiendo, aún estando él en la cárcel. Y vemos que él entonces estaba con mucho coraje, con mucho ánimo, con mucho denuedo, llevando el Evangelio, como Pedro y Juan en Hechos capítulo 4, pero vamos a ver en el capítulo 4 de 2 Corintios razones que nosotros tenemos, que vos y yo tenemos, para no desmayar. Y Pablo presenta acá algunas, y él podría justificarse, y él podría entonces tener todas las razones, pero aún así, entonces, él seguía adelante sirviendo al Señor. Entonces, ¿saben? Quizás nosotros podemos tener razones, quizás has recibido una noticia que no esperabas, quizás momentos difíciles, tribulaciones, mientras tú estás llegando a la iglesia, estás creciendo espiritualmente, estás tomando decisiones para servir al Señor y poner tu vida en el ministerio. Entonces, quizás has pasado o estás pasando dificultades o vas a pasar, pero quiero que veamos juntos razones para no desmayar. Mira el versículo 1 del capítulo 4, el 2 Corintios, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El versículo 16, lo leemos todos juntos, ¿sí? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo especial en tu palabra. Gracias, Señor, por
salvación. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, que obres en nuestras vidas y que podamos salir de este lugar, Señor, animados aún más, siendo más y más como Cristo. Señor, gracias, Señor, por ella, por tu palabra. Háblanos en este tiempo y te dejamos este tiempo en tus manos. En nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a ver que Pablo escribe en el primer versículo, del capítulo 4, dice, teniendo nosotros este ministerio. ¿Recuerdan de dónde venía Pablo? Entonces, en Gálatas capítulo 1, al final de los versículos dice que Pablo era conocido como aquel que asolaba a las iglesias, pero que ahora predica de la fe. ¿Recuerdan ese Saulo de Tarso que perseguía a los creyentes, que hacía mucho mal, entonces, y la persecución con los creyentes, y los mataban y demás? Pero ahora, entonces, en el libro de Hechos, relata su conversión 3 veces. En Hechos 9, él conoce a Cristo. Y todo creyente se hace 2 preguntas, como mismo Pablo. Pablo pregunta, ¿quién eres? Y cuando él conoce a Cristo como su Señor y Salvador, entonces él pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y toda persona hace esas 2 preguntas al conocer a Cristo. Y ahora Pablo conoce a Cristo, y ahora el estar en las tinieblas, en la oscuridad, perdido, ahora está en la luz, ahora entonces está sirviendo al Señor, de ser esclavo, ahora entonces está siendo un servidor de Dios, de Cristo, del Evangelio. Y ese mismo Pablo dice, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia. ¿Saben? Pablo entendía, y la Biblia nos muestra que la salvación es por gracia. No es algo que nosotros podemos ganar o merecer, es gracia de Dios, es por su misericordia. No lo merecemos, pero Pablo dice, teniendo nosotros este ministerio. Nosotros, hermanos, si has puesto tu confianza en Cristo, eres salvo, pero tenemos un gran privilegio de servir al Señor en el ministerio. Y no es porque lo merezcamos, es por su gracia, por su misericordia. Teniendo nosotros la oportunidad de servirle, dice, por su misericordia que hemos recibido. La misericordia de Dios es nuestra salvación, es la misericordia de Dios que es nuestra vida ahora, y la misericordia que seguirá con nosotros hasta un día estar en los cielos. Y esperando estar en los cielos, entonces todos juntos, alabando y adorando a nuestro Señor. Pero Pablo dice, no desmayamos. Él entendía que era un privilegio, algo muy especial, servir al Señor. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de servir al Señor. Y por eso no hay razón alguna para bajar los brazos. La palabra desmayar está hablando, no voy a bajar los brazos. Pablo estaba siendo acusado, estaba pasando dificultades, no voy a ser cobarde a las acusaciones, no voy a huir, no voy a entonces a huir de los problemas. Él podría entonces bajar los brazos, desanimarse, pero también esta palabra quiere decir no ser desacreditado. Más adelante vamos a ver, pero ¿sabe? No hay razón alguna para él para desmayar. Él entendía que no hay tiempo que perder en el mundo, en los placeres terrenales, en el pecado, porque entendiendo que nuestra vida, entonces, para el ministerio es un privilegio. Hermano, es un privilegio servir al Señor que nos creó, que nos salvó y que nos promete un día que estaremos en los cielos. Ese mismo Señor que estuvo con Moisés, ese mismo Señor que estuvo con hombres y mujeres en la Biblia, grandes hombres y grandes hombres ahora, es el mismo Dios que entonces para nosotros y que podemos servir entonces a Él. Es un privilegio y por eso no hay razón alguna para bajar los brazos. Mira, si Pablo miraba su pasado, él podría desanimarse, pero él no se queda en el pasado. Si tú recuerdas tu pasado y si tú sigues pensando en tu pasado sin Cristo, eso va a traer mucho desánimo a tu vida. Pero cuando Pablo recuerda su pasado, recuerda la misericordia de Dios. Hermano, ¿cuánto nosotros podemos decir Dios es bueno para nosotros? Él ha transformado nuestra familia, nuestro matrimonio, entonces es por su gracia y su misericordia. Cuando tú mires tu pasado, recuerda cuán bueno es Dios. No te quedes ahí. Recuerda cuán bueno es Dios para con nosotros. Y eso es lo que hace Pablo. Mira el versículo 2, dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Pablo dice, toma distancia, se aleja de lo oculto y vergonzoso. Está hablando de la inmoralidad. Algo que va a traer desánimo tras desánimo en la vida de cada creyente y en tu vida es el pecado, la inmoralidad. El pecado hace que vivamos en desánimo y tras desánimo, y hace que desmayemos, y hace que ya no sea
en nuestro corazón, nuestra mente, el amar y el servir a Dios, en disponer nuestra vida, en el ministerio, y entonces involucrándonos en el avance del Evangelio, en el servicio a Dios, sino que ya son otros intereses, son nuestros pecados, nuestro orgullo, nuestra carne y todo lo que no agrada a Dios. Por eso Pablo dice cuán importante es renunciar, tomar distancia y alejarnos de aquello vergonzoso oculto. Dice que no agrada a Dios. La inmoralidad va a hacer esto. Por eso Pablo dice, ni adulterando la palabra de Dios. Entonces dice, ni usando la palabra de Dios para su conveniencia propia, como muchos las hacen hoy. Dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Él estaba tranquilo al saber entonces en su conciencia, entonces con mucho gozo, sabiendo que al servir y al tomar distancia y no usar la palabra para su conveniencia, sino para el servicio de Dios, sirviendo al Señor, él podría estar tranquilo en su conciencia. Y qué lindo para nosotros, hermanos, es servir a Dios así, con una conciencia agradable al Señor. Pero ten por seguro que el pecado hace todo lo contrario, destruye nuestras vidas. Entonces trae aflicción entonces, a nuestras vidas, y por eso Pablo entiende que algo de lo que vemos, algo que va a hacer que frene la obra de Dios y el ministerio y la obra misionera como nosotros y como iglesia, sin duda alguna, es el pecado. Pero hermano, cuán importante es tomar distancia del pecado. ¿Saben? Había un pastor y tenía a su hija, entonces esa es una historia real, y su hija iba al colegio y cada tanto su hija decía al papá, me invitaron para ir a un baile donde hay entonces bebida y todo eso, mis amigas, y él dijo, sabes, hija, que nosotros no creemos eso y no estamos de acuerdo, la Biblia dice esto, y la hija, bueno, ok, papá. Y así, una vez más, la hija insistía a su papá. Y varias veces. El papá un día le dijo, hija, ok, hoy vas a ir, hoy te doy permiso, pero antes tienes que acompañarme a mi trabajo. Entonces, su papá trabajaba en una carbonería. Entonces, ella se había vestido con un vestido claro, todo, preparada para ir a un lugar que no es agradable. Y entraron a la carbonería, y cuando salen de la carbonería, ella sale con manchas en su vestido de carbón. El papá le dijo, así va a ser tu vida si tú vas a ese lugar. Hermanos, el pecado daña nuestras vidas, nos hace desmayar. Pero mira, una de las razones que nosotros tenemos para seguir adelante, pase lo que pase, hermano, una de las razones es la misericordia de Dios. Cuando tú recuerdas la misericordia de Dios en tu vida, eso nos lleva a mirar a la cruz. Él murió, Cristo murió y resucitó por nosotros. Eso nos recuerda cuán bueno es Dios para nosotros. Y eso debe generar en nosotros mucho ánimo, mucho gozo para seguir adelante. Mira el versículo 13 en adelante, va a hablar del Evangelio. Otra de las razones que nosotros tenemos para seguir adelante es el Evangelio. Dice que el Evangelio está encubierto, personas no le conocen. El versículo 4, el diablo les ha cegado el entendimiento. Dice, los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, nos recuerda que hay mucho trabajo por hacer. Recuerda, segunda razón para no desmayar, el Evangelio, su misericordia, su Evangelio, nos recuerda que hay mucho trabajo por hacer todavía. Personas no conocen el Evangelio. Dice el versículo 5, por eso Pablo entendía y dice, no nos vamos a predicar a nosotros mismos. Pablo dice, no vamos a hablar de nosotros mismos. No hay razón alguna para mí, dice Pablo, hablar de mí mismo. No va a traer ningún cambio, al contrario. Pero dice Pablo, vamos a predicar a Jesucristo como Señor y Salvador. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor. Donde el Evangelio es predicado en grupos étnicos, en pueblos, en ciudades, en países, en familias, personas son transformadas para vida eterna. Qué interesante, hermanos, que Pablo dice, no vamos a predicar a nosotros mismos, vamos a hablar de Jesús, y donde personas escuchan, personas son transformadas, y dice, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo se consideraba como un siervo. ¿Sabe? Un predicador en el pasado dijo, en Inglaterra, cada creyente debe ser como un trapo de piso, donde las personas puedan limpiar sus zapatos. ¿Sabe? Nosotros estamos al servicio de los otros. Y miramos el ejemplo de Pablo, en el capítulo siguiente, en el capítulo 6, un siervo. Mira, para el Evangelio, dice el pasaje del capítulo 6, una hoja más adelante, versículo 3 dice, Pablo,
no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Él no quisiera ser de tropiezo alguno a nadie para el ministerio no sea vituperado. Su vida era de tal manera totalmente entregada a Dios. Mira el versículo 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros. Pablo dice, nosotros somos siervos solamente de Dios. Nos recomendamos siervos, dice, en mucha paciencia. Pablo estaba siendo un siervo. En muchas ocasiones Pablo podría reaccionar con enojo, quizás con ira, siendo impaciente, pero aún en esas situaciones estaba siendo paciente, estaba siendo un siervo. Mira el versículo del capítulo 4. En tribulaciones, él se podía quejar contra Dios, pero estaba siendo un siervo. En el versículo 4 también dice, en necesidades. Él podría entonces también tener actitudes desagradables a Dios, pero él estaba siendo un siervo, se contentaba. Y él podría decir, todo lo puedo en Cristo, en sus necesidades. En cada una de estas circunstancias, la lista es larga, pero mira el versículo 5, dice, en azotes estaba siendo un siervo. En cárceles estaba siendo un siervo. Dice, en tumultos, en trabajo, en desvelos. Versículo 6 dice, en pureza estaba siendo un siervo. Hermano, el testimonio de cada uno de nosotros es crucial para que otros conozcan el Evangelio. Tu servicio es crucial para que otros conozcan el Evangelio. Pero volviendo al capítulo 4, dice Pablo, se consideraba un siervo por amor de Jesús. En el capítulo 5, adelante dice que Pablo dice que el amor de Cristo le contiene y ahora entonces vive para Cristo y ahora entonces puede morir a sí mismo y ahora vivir para Cristo. Entonces, probemos entonces el Evangelio. Entonces Pablo, con mucho amor al Señor, antes lejos de Dios, pero ahora entonces libre en Cristo, ahora por amor siendo siervo para el Señor. Cuán importante entonces en cuanto al Evangelio, una razón que tenemos para nosotros para seguir adelante es que hay mucho trabajo por hacer. Pero hermano, tu testimonio, toda tu vida espiritual es crucial e importante para que otros conozcan el Evangelio. Dice el versículo 7, tenemos, el capítulo 4, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermano, tenemos un privilegio de tener en nosotros este tesoro, el Evangelio, algo más precioso que una medalla olímpica en nuestro pecho, algo más precioso que un diploma, algo más precioso que el oro. Ese es este tesoro, el Evangelio. Nosotros siendo como vasos frágiles de barro, entonces, saben que cuando estábamos en Burkina, hay gente que está entonces con motos y ponen como vasijas de barro en una pila y hay como primera columna quizás, la base como 5 o 6, después 7 y ahí va disminuyendo hasta arriba. Y nunca ninguno se rompe. La moto va conduciendo por pozos, todo, y no sé cómo hacen, pero todo llega bien las vasijas de barro. Saben que las vasijas de barro son frágiles y así somos nosotros. Somos frágiles, pero es Dios queriendo mostrar su poder, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y nosotros, no de nosotros. Dios quiere glorificarse a través de nosotros y nos ha dado un privilegio grandísimo para nosotros, es tener el Evangelio para nosotros. Dice, hermano, entonces, pero mientras tú sigas llegando a la iglesia, tú sigas invitando a otros, tú sigas creciendo, tú sigas trayendo a otros, tú sigas avanzando en tu vida espiritual, y tú sigas involucrándote en lo que es el avance, todos juntos, empujando para llegar lo más lejos con el Evangelio, con nuestras oraciones, con nuestro apoyo, a muchos quizás yendo, pero, ¿saben? Va a haber tribulaciones. El versículo 8 dice que estamos, Pablo dice, atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Saben? Como creyentes podemos pasar muchas tribulaciones, pero nuestra confianza viene de Dios. Dice, no angustiados. El versículo dice también, el versículo 8 dice, en apuros, mas no desesperados. Dice, nuestra tranquilidad viene de Dios. Y aún sirviendo al Señor, involucrándonos más y más, dice el versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. Los creyentes estaban siendo perseguidos, pero ellos sabían que el Señor no les deja. Y saben, en muchos lugares, entonces en el mundo hay lugares donde los creyentes están siendo muertos.
están siendo decapitados, desgollados. El año pasado tenemos un grupo de WhatsApp en Burkina y uno de los pastores, Vicente, me dijo que antes ellos podían llegar al norte ya no se puede ir, ya hay terroristas, hay yihadistas, había iglesias que habían comenzado, ya no hay, tuvieron que trasladarse, pero quedaban unas pocas al norte. El año pasado un pastor escribió entonces en el grupo que pedía oración que llegaran los terroristas a su pueblo, y él decía, y la gente que intentaba ir para la capital, en el camino los degollaban. Él estaba viendo mucha oración a los hermanos, estamos orando mucho por él, gracias a Dios esperó y salió, pero hermanos, el Señor no le deja. Sabemos entonces que el Señor no nos deja. A pesar de las circunstancias que creyentes puedan pasar en persecución, el Señor está con nosotros. Y quizás no tengamos persecución acá, quizás no nos amenacen por ser cristianos. Entonces muchos musulmanes que se convierten al cristianismo les amenazan después. Y quizás no nos amenacen, quizás no tengamos algo así, pero quizás por ser cristianos hay burla, hay desprecio, quizás nos hablan mal, quizás nos hacen excepción de personas, pero hermano, hermana, ten por seguro quizás de parte de tu familia o alguien, pero ten por seguro que el Señor no te deja. Él está contigo. Tú tienes que seguir adelante. Hermano, y mira el versículo, Pablo dice, versículo 9 dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿En cuántas ocasiones Pablo fue azotado, fue apedreado? Y imagino a él que estaba tan desgastado como si estuviera derribado, pero no estaba destruido. Aún él se levantaba una y otra vez. Después de la cárcel, después de ser amenazado, después de ser apedreado, después de ser azotado una y otra vez, se levantaba y seguía adelante, no destruido. El Señor estaba con él. Hermanos, cuán importante para nosotros es entender que mientras estamos llevando el Evangelio, sin duda alguna, va a haber dificultades, va a haber tribulaciones. Entonces el enemigo no está contento, pero mira el versículo entonces 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo hacía todo lo posible para que las personas vengan al conocimiento de la verdad a través de su vida. ¿Saben? Hudson Taylor dice que estaba en China, un misionero en China en el pasado, y él estaba entonces, tenía que cruzar al otro lado del lago, y había chinos que tenían pequeños botes y que llevaban a la gente pagando algo de dinero al otro lado. Entonces Hudson Taylor estaba llegando a tomar el bote y un chino lo empuja y él se cae. En la historia dice que él se cae, pero él se levanta, el chino toma su lugar en el bote y el chino que remaba para llevar a la gente le dice, a Hudson le dice, hay un lugar más. Se sientan los dos, Hudson Taylor y el chino que le empujó, y en el camino van conversando y conversan del Evangelio. Y este chino acepta a Cristo. Pero saben, Hudson Taylor hizo todo lo posible y él podría quejarse, él podría entonces pelear porque él empujó o algo así, pero saben, fue un siervo y él entonces, aún en esa circunstancia, haciendo todo lo posible para llevar el Evangelio. Pablo era así, todo lo que hacía, en cualquier parte, hacía todo lo posible para llevar el Evangelio. Cuando estaba en Hechos 17, en Atenas, dice que discutía cada día en la sinagoga, en las plazas. Y la palabra discutir era entrar en razón. Conversaba con ellos para que en todo lugar personas puedan llegar al Evangelio. Y ese debe ser nuestro sentir, hermano. Ese debe ser nuestro deseo. Que nuestro cuerpo se manifieste, se vea a Jesús en nuestras vidas, llevando el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Qué interesante, hermano, que más adelante vamos a ver que dice, versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Mira el versículo 12, dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Qué quiere decir este versículo? Dice Pablo, que la muerte actúa en nosotros y en los corintios la vida. ¿Saben? Pablo estaba muriendo a sí mismo constantemente, una y otra vez, a su pecado, a su orgullo. Y es gracias a Cristo. Él podía morir a sí mismo, como dice el capítulo 5, y de la manera que él moría a sí mismo,
entonces los corintios podían ver a Cristo en él y así poder conocer el Evangelio y tener vida. En la manera que tú mueras y te alejes de todo aquello que no agrada a Dios, del pecado y a tu orgullo y la carne y lo que no agrada a Dios, más Cristo será reflejado en tu vida. Y eso hará que tu vida y que otros los que te rodean puedan conocer a Cristo. Saben, quizás personas a nuestro alrededor que no conocen a Cristo, familiares, quizás personas cercanas, quizás no lean la Biblia, quizás sí, pero van a ver a nosotros una Biblia andante. Quizás entonces no vengan a la iglesia, quizás sí, pero van a ver a Cristo en nosotros. Hermano, cuán importante es tu vida, tu testimonio, y mira, el morir a nosotros mismos para que otros puedan tener vida, que nuestras vidas puedan ser gastadas como una vela y gastadas en el Señor, de tal manera que otros puedan ver a Cristo y pueda hacer impacto para ellos. Pablo dice, la muerte actúa en ellos para que los corintios tengan vida. Y el versículo 14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hermanos, otra de las razones que tenemos para seguir adelante, su misericordia, su evangelio, pero también vemos sus promesas. Juan Bullán dijo una oportunidad que cada creyente al dar un paso podía vivir de promesas. Tenemos tantas promesas, su provisión, su cuidado, ¿no? Que un día estaremos en los cielos, que Él va a venir. Tenemos promesas acá que dice el mismo Señor, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hermano, tenemos tantas promesas y no hay razón alguna para desmayar o bajar los brazos o desanimarse. Tenemos tantas promesas del cuidado de Dios, su provisión, su protección, su cuidado. Hermanos, Él nos promete tantas promesas en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nosotros podemos estar tan animados, hermanos, pero sabemos que un día vamos a estar en los cielos. Vamos a estar alabando al Señor con gente de toda nación y vamos a estar ahí animados, cantando, alabando al Señor. Pero ese tiempo, estando en los cielos, ya no va a haber la oportunidad entonces para llevar el Evangelio, ya no va a haber oportunidad para ser discípulos, ya no va a haber oportunidad para servir al Señor y para entonces, como dice Pablo, teniendo nosotros este ministerio. Ya no va a haber esa oportunidad. Y ahora, mientras estamos en la tierra, estamos en vida, nuestra oportunidad, nuestro privilegio, servir al Señor, estar con mucho ánimo y entender que el ministerio es un privilegio para nosotros. No sabemos cuánto tiempo vamos a morir, cuánto tiempo vamos a vivir. Quizás un día más, quizás un año más, quizás 5 años más, no lo sabemos. Pero que el tiempo que vivamos sea la luz de la gran comisión. Hermanos, tenemos la oportunidad y el versículo 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, dice Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Saben? Pablo dice, no vamos a bajar los brazos, no vamos a desanimarnos, pase lo que pase, cueste lo que cueste, no vamos a desmayar. Aun si nuestro exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. Si veríamos a Pablo acá presente, podríamos ver sus cicatrices, sus marcas, su cuerpo consumido, gastado por el servicio al Señor. Pero hermanos, año tras año es que nosotros sigamos llegando a la iglesia, sigamos avanzando, sigamos creciendo. Qué lindo para nosotros es gastar nuestras vidas en el Señor. Qué lindo es llegar un día, si Dios lo permite, y llegar a una edad avanzada y ver cómo Dios nos ha permitido servirle. Y nuestro cuerpo quizás avanzando de edad, quizás con dificultades, pero nuestro interior se renueva de día en día. Nuestras fuerzas vienen de Él. Y si aún quizás tienes dificultades o algo, recuerda, hermano, que Él nos da fuerzas para seguir adelante, pase lo que pase. Dice el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Saben? Cuando hay dificultades, mientras estamos sirviendo al Señor, mientras estamos tomando decisiones para Dios, cuando hay dificultades, muchas veces nuestra tendencia como seres humanos es enfocarnos en el problema, quizás. Pero recuerda, hermano, dice, es algo leve, momentáneo, y que produce en nosotros un deseo, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nos recuerda, ¿no?, nuestra morada celestial. Y aún así dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, en dificultades, en adversidades, tenemos tendencia quizás a enfocar nuestra mente, nuestro corazón en el problema. Pero dice Pablo, si nosotros ponemos nuestra mente y miramos lo terrenal, lo temporal, ten por seguro que eso va a traer mucho desánimo a nuestras vidas. Eso va a hacer que estemos en desánimo y tras desánimo. Pero si tú pones tu mirada en las cosas celestiales, eternas, en lo que refiere a Dios y su servicio, eso va a traer mucho gozo a tu vida. Hermanos, es lo que vemos, dice Pablo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Más adelante, en el capítulo 5, versículo 10, Pablo dice que es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Otra de las razones que tenemos como creyentes para seguir adelante es el tribunal de Cristo. Nos recuerda que va a haber recompensas. Nos recuerda, hermanos, que va a haber recompensas que nos espera ese momento para todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo. Si tú no has puesto tu confianza en Cristo y aún no eres salvo, recuerda, Hebreos habla del juicio. Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Pero si has puesto tu confianza, hermanos, entonces tienes un abogado, eres salvo, tienes a Cristo, pero nos espera el tribunal, un lugar de recompensa, según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Y saben, Pablo está mostrando en este capítulo entonces razones para no desmayar. Y quizás leyendo estos pasajes, recordaba la historia de Adoniram Hudson. Cuando él estaba en Burma, pasó muchas dificultades como misionero. Pero una de ellas, cuando lo llevan a la cárcel, y justamente se dice que él estaba en la cárcel, le anuncian que su esposa había fallecido, él no sabía si era verdad o no. Al salir de la cárcel 2 años después, él va a su casa y se encuentra con una mujer nativa, con una pequeña de 2 años, en los brazos llorando, y no le reconocía a él como papá, y le informan a él que su esposa verdaderamente había fallecido. Y cuando él va a la tumba de su esposa, donde estaba enterrada, la biografía dice que él pensó sin amargura. Muchas cosas pasan cuando tú estás tratando de servir al Señor, pero solo tienes que mantenerte confiando en que el Señor te cuidará de todas tus necesidades y cargas. Cuando estés a punto de abandonar, hermano, solo corre hacia la roca que es más alta que nosotros. Solo ve a Cristo. ¿Saben? Había un predicador en Florida en el pasado y él estaba predicando, ya un hombre mayor de edad, su vida Dios lo ha usado grandemente. Después de predicar una conferencia, él va a su casa y encuentra la carta de su esposa. Su esposa escribe una carta diciendo, ya no quiero ser la esposa de un predicador, ya no quiero ser la esposa de un pastor. Su esposa la había abandonado, ellos eran mayores de edad y estaba tan afligido, muy mal, que él va a las aguas de Florida en un pequeño bote y él quería terminar con su vida. En la biografía se dice que cuando él estaba a punto de hacerlo, él recuerda la salvación, él recuerda a Cristo, el Evangelio, cobra mucho ánimo, vuelve a su casa, se sienta al piano y escribe uno de los signos que cantamos hoy en la iglesia. Y el coro dice, nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad, dice el himno, no entenderé por qué vino a salvarme hasta que esté en su faz. Una de sus estrofas dice, cada día viene a darme nuevo aliento y me infunde dulce paz. Es muy interesante el himno, hermano. Pero hermano, personas pueden fallar, lugares pueden fallar, pero Cristo no falla. Hermano, tenemos razones para seguir adelante, pase lo que pase. Mira, Pablo dice, entonces no vamos a desmayar. Hermano, pase lo que pase, tenemos razones, su misericordia, su evangelio, su promesa, su tribunal,
y muchas más. Pero si Pablo miraba su pasado, él podría desanimarse, pero él recuerda la misericordia de Dios. Si Pablo miraba su presente, todo lo que él estaba pasando por recibir al Señor, eso podía traer mucho desánimo a él. Pero él recuerda el Evangelio. Hay mucho trabajo por hacer todavía. Hay un propósito para nuestras vidas. Dios quiere usar nuestras vidas grandemente. Pero si Pablo miraba su futuro, él podría desanimarse aún más. ¿Cuántas cárceles más? ¿Cuántas apedreadas más? ¿Cuántas aflicciones? Pero él recuerda las promesas de Dios. Él recuerda, entonces es pasajero, es algo leve. Él recuerda, su mirada está en el cielo. Él recuerda el tribunal de Cristo. Hermanos, tenemos razones para seguir adelante. ¿Por qué quedarnos con los brazos cruzados cuando el hombre más grande del mundo murió con los brazos abiertos? Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos, Señor, por este tiempo especial que nos has dado de reunión. Y ver en tu palabra, Señor, que nosotros como creyentes tenemos razones para seguir adelante. Pase lo que pase, para no desmayar. Y así orando, hermano, quizás tú tengas que tomar decisión esta tarde, y Dios hablando a través de su palabra, de que pase lo que pase, tú no vas a desmayar. Tú vas a seguir adelante. Él no te deja. Él está contigo. Él no te desampara. Él te da confianza. Él te da tranquilidad. Que pase lo que pase, y aun si nuestros cuerpos se desgastan en servicio al Señor, no obstante, nuestro interior se renueva de día en día. Quizás tú estás acá y tú y Dios saben, pero quizás tú estás en desánimo y en desánimo estás desmayando. Y hay cosas que tengas que dejar que no agradan a Dios. Quizás tú tengas que renunciar a la inmoralidad, algo oculto, algo que no agrada a Dios y trae vergüenza. Pablo entendía que esto es importante, tomar distancia y renunciar a estas cosas. Quizás tú tengas que renunciar esta tarde a cosas que no agradan a Dios. Y así poder estar con una conciencia tranquila, agradable, sirviendo al Señor. Quizás tú estás pensando, estás orando y diciendo, para Pablo el ministerio era un privilegio. Tenemos la oportunidad de disponer nuestras vidas con nuestros dones y talentos para el avance del Evangelio. Y quizás tú tengas que tomar decisión esta tarde de pedir al Señor y de ver el ministerio como un privilegio y dar tu vida al Señor para el ministerio. Que Dios pueda usarte para la expansión del Evangelio, acá o en otro lugar. Por eso dice hermano, Pablo dice, no vamos a desmayar. Quizás tú puedas tomar la decisión de que no vas a desmayar, pase lo que pase, aun si hay acusaciones, adversidades, dificultades, tú no vas a desmayar, pase lo que pase. Tú vas a seguir adelante, creciendo, avanzando, sirviendo al Señor. Quizás tú orando ahí, tú puedes orar y recordando el Evangelio. Hay mucho por hacer. Se nos ha confiado a nosotros la oportunidad de llevar el Evangelio al mundo entero. En nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria y hasta lo último en la tierra. Y Dios pudiendo usar nuestras vidas de una manera especial para llegar con el Evangelio hasta lo último de los confines de la tierra. Y tú puedas tomar decisiones esta tarde, que Dios pueda tomar tu vida para usarte grandemente. Ya tú estás diciendo, Dios no puede usarme, tú no conoces, Jairo, mi pasado y lo que he hecho. Mira lo que era Pablo, lejos de Dios, perdido. Cuánto mal había hecho, pero Dios ahora transformando su vida, Dios usándole para el avance del Evangelio hasta los últimos días de su vida. Y Dios puede usar de una manera especial. Él murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. Él te ha hecho nueva criatura. Y Él entonces quiere usar tu vida de una manera especial. Que tú puedas venir a Él y Él pueda usarte. Quizás tú tengas que recordar las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas tenemos? Su provisión, su promesa que un día estaremos con el cielo. Quizás tú puedas agradecer a Dios. Quizás recordar que aun si nuestro cuerpo está desgastándose y hay dificultades, nuestro interior se renueva de día en día. Tú puedes seguir adelante, pase lo que pase. Tenemos razones para no desmayar y seguir adelante. Quizás tú estás visitando la iglesia
o hace tiempo y aún no conoces al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador. La Biblia dice que no hay manera para llegar al cielo sino por medio de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. No son tus obras, no es tu religión, tu filosofía o tu manera de pensar lo que va a salvar, lo que va a salvarte, sino es Cristo. Él dijo, yo soy el agua viva. Él dijo, yo soy el pan de vida. Él dijo, yo soy la resurrección. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y quizás esta tarde tú tengas que poner tu confianza en Él y así ser hijo de Dios, como tu Señor y tu Salvador. ¿Por qué no tomar la mejor decisión de tu vida en esta tarde? Si tú has puesto tu confianza en Cristo, recuerda, hermano, que pase lo que pase, todos juntos vamos a seguir adelante. Todos juntos, como iglesia, como familia, pase lo que pase, vamos a seguir adelante. Él no nos deja, Él nos cuida, Él nos da tranquilidad, Él nos da confianza, Él está con nosotros. Hermano, pase lo que pase, no vamos a desmayar. Señor, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos, Señor, por esta mañana especial. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, que a través de la vida de Pablo, Señor, nos recuerda que tenemos razones para seguir adelante. Tenemos razones, tenemos propósitos en nuestra vida, y tú quieres usar nuestra vida para el ministerio, para el avance del Evangelio, hasta lo último. Señor, ayúdanos, Señor, si hay alguien que está pasando dificultad, o si hay problemas, tribulaciones, Señor, anima nuestras vidas, y que pase lo que pase, Señor, vamos a seguir adelante, todos juntos, empujando para el avance del Evangelio hasta lo último. Gracias, Señor, por mis hermanos, gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Sigue obrando nuestra vida a lo largo del día, de la próxima reunión. En nombre del Señor Jesús. Amén.